Amén. Wow. Bienvenidos a la parte 5 de la serie Aún hay esperanza. En su boletín tenemos los 4 puntos que hemos hablado. Entonces, vamos a hablar la esperanza renovada. Renuevo, renovación, restauración, son palabras muy usadas en el ministerio de la iglesia, en esta iglesia local, en la iglesia de la esquina, en la iglesia en Colombia, en la iglesia de la República Dominicana, en la iglesia alrededor del mundo. La palabra renuevo, restauración, renovado, son palabras muy utilizadas en el ministerio de la iglesia. E inclusive Cristo Vive en su logo, en un momento dado, en la parte de abajo tenía una frase que decía: Cristo vive para restaurar tu vida. Entonces, este concepto, ¿verdad?, de renuevo, renovación, restauración, es muy común el usar esa palabra en el ministerio de la iglesia. Inclusive hay muchos ministerios que hacen mucho énfasis en esa palabra y se proyectan a sí mismos como una iglesia de restauración. O sea, ellos no dicen una iglesia en donde será lleno del Espíritu Santo, una iglesia en donde recibirá sanidad divina, aunque todo esto tiene que ver con la renovación, pero específicamente ellos utilizan la palabra restauración. Buscando, ¿verdad?, la definición de la palabra, cuando voy a Google y pongo la palabra renuevo o renovado, en las primeras 3 indicaciones de la búsqueda me salen 3 organizaciones cristianas que tratan el tema. Renuevo de Plenitud, inclusive una estación de radio, Renovación 89.7, y luego el siguiente era devocionales con el tema de la renovación. Una vez más, el renuevo, la renovación es un tema muy, muy común en la iglesia. Desde luego, la palabra significa un nuevo comienzo. La palabra también implica ser restaurado. La palabra también implica comenzar de nuevo. ¿Por qué razón la palabra renuevo, renovado, restauración es muy usada en el ministerio de la iglesia? Muy sencillo, porque hay necesidad de nuevos comienzos. Usted y yo tenemos necesidad de comenzar de nuevo. Hay la necesidad de la restauración, hay la necesidad de ser renovado. Por eso es que en las celebraciones de fin de año, aunque se celebra el año que termina y comienza un nuevo año, hay una euforia en muchas personas por el nuevo año, porque en ellos está la idea, la mente, el concepto, la fijación de que en este nuevo año hay cosas nuevas que van a ocurrir en mi vida. Hay cambios significativos que van a ocurrir en mi vida. Ellos están, ¿verdad?, enfocados en la restauración de lo que va a ocurrir en el nuevo año, en el renuevo del nuevo año, o la renovación que yo voy a hacer en mi vida en muchas áreas en el nuevo año. Y por eso es que hay mucha euforia en la celebración, ¿verdad?, de un año que termina y uno que comienza. ¿Por qué razón? Nuevo comienzo, nuevas metas, nuevo enfoque. Por eso es, ¿cuál es la palabra muy popular en las primeras semanas del mes de enero? La palabra muy popular es resoluciones, las resoluciones, ¿verdad?, del nuevo año. ¿Por qué necesitamos renovación? ¿Por qué necesitamos renuevo? ¿Por qué necesitamos un nuevo comienzo? ¿Saben qué? Porque en muchas áreas de nuestra vida hemos cometido errores. Muchos errores son cometidos y experiencias de fracaso hemos vivido. Eso puede ocurrir en algunas áreas de nuestra vida, o áreas en donde comenzamos, ¿verdad?, con energía, comenzamos con empuje, comenzamos con entusiasmo, y luego 3 meses después ya no tenemos la misma energía, el mismo enfoque, el mismo entusiasmo. Y si eso ocurre, pues son errores que cometemos. Por otro lado, hay experiencias de fracaso que hemos vivido en el pasado. Tal vez fue en el 2014, o tal vez fue en el 2013, y todavía en el 2015 estamos luchando con eso. Por eso es que la palabra renuevo, renovado, restaurado es una palabra muy, muy común, muy importante, ese término, esa palabra en el ministerio de la iglesia. Errar, fracasar, es una experiencia bien dolorosa. O comenzar un proyecto con mucho entusiasmo y luego no tener el mismo entusiasmo es una experiencia muy dolorosa.
¿Por qué? Porque trae vergüenza. El error, el fracaso o lo que comenzamos con entusiasmo, dejarlo a media, trae vergüenza. No es una grata experiencia eso. ¿Qué ocurre? Hay dos tipos de generales de fracasar. Cuando nos equivocamos sin realizarlo. Y número dos, cuando sabemos que lo que es correcto pero no lo hacemos. Mire eso. Muchos de nosotros necesitamos comenzar el 2015 con el ímpetu, con el esfuerzo, con la motivación de ser restaurado, ser renovado, comenzar de nuevo. Porque en el pasado hemos cometido errores, porque en el pasado hemos fracasado. ¿Y por qué fracasamos? Bueno, porque a veces nos equivocamos sin realizarlo. Hay personas que erran y no se han dado cuenta de los errores que están cometiendo. La Biblia describe ese tipo de personas como ciegos de entendimiento. Usted y yo somos capaces de errar y no darnos cuenta que estamos errados. Por eso es que Jesús desde la cruz dijo, perdónales porque no saben qué, lo que hacen. Uno puede equivocarse y no realizar que está equivocado. O por otro lado, cuando uno sabe lo que es correcto hacer, ¿pero qué ocurre? ¿Pero qué ocurre? No lo hace. Por eso es que Pablo en el libro de Romanos capítulo 7 dijo él, miserable de mí. El mal que no quiero hacer, eso hago, y lo que quiero hacer que es bueno, no lo puedo hacer. Mire eso. Usted y yo caemos en una o en otra categoría, o tal vez algunos de nosotros estamos en ambas categorías. Por eso necesitamos ¿qué? Renuevo. Mira que está a tu lado y dile, necesitamos ser renovados. Pero díselo creyendo, de ojito a ojo. Escucha, esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos ser renovados? Porque fallamos. Fallamos en algo. Vamos a ver, levante la mano aquí la persona que es perfecta. ¿Por qué nadie levanta la mano? Porque fallamos. Erramos. Si usted falla y erra, si yo fallo y erro, entonces yo necesito ser ¿qué? Renovado. ¿Por qué fallamos? Porque nos equivocamos sin realizarlo o porque cuando sabemos lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. Así que si usted y yo fallamos, erramos, porque fallamos y erramos, necesitamos restauración, necesitamos renuevo, necesitamos ser eso mismo, transformados. Entonces la pregunta que tenemos que contestarnos es la siguiente, no es si yo fallo o no, la pregunta es ¿qué voy a hacer cuando fallo? ¿Qué voy a hacer cuando fracaso? Entonces, hay dos momentos muy significativos en la vida de Pedro que nos dan respuesta a esa pregunta. No se trata si del hecho de que voy a fallar o no voy a fallar, es que sí voy a fallar, voy a cometer errores. Escúchelo bien, en un momento dado, Irán Daniel Sostre Ruiz en el 2015 va a cometer un error, sea grande o sea pequeño. Por eso es que Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de mí mismo? Eso es lo que él dice. Un hombre que de acuerdo a ese capítulo 7, muy esforzado y muy perfecto en toda la ley de Dios. O cuando él le dice a la iglesia de Filipo, ¿verdad? Cuando él está hablando, yo tengo de qué gloriarme en la carne. Si guardo toda la ley, cumplo toda la ley. Sin embargo, en un momento dado, en el libro 7 del libro de Romanos, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de mí mismo? Entonces luego él contesta, luego él trae el dilema, pero también nos da una buena respuesta, que no vamos a entrar en ella, pero también para relajarnos un poco de miserable de mí. Cuando él dice, la respuesta yo la encuentro en Cristo Jesús. Oiga eso, él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de mí? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces luego él dice, la respuesta la encuentro ¿en quién? En Cristo Jesús. Por eso es que inclusive en el boletín, en el logo, ¿verdad?, de Aún hay Esperanza, hay una cita bíblica que dice lo siguiente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas ¿qué? Viejas ¿qué?
pasaron. He aquí, todo es ¿qué? Todo es nuevo, todo es restaurado, todo es renovado. Amén. ¿Están conmigo? Entonces, hay dos momentos muy importantes en la vida de Pedro que nos dan respuesta a la pregunta. No es que si voy a fallar o no, es que sí voy a fallar, es qué voy a hacer cuando fallo. ¿Qué voy a hacer cuando fracaso? ¿Qué voy a hacer cuando cometo el error? Eso es lo que tú y yo tenemos que contestarnos y salir de aquí con la respuesta. Amén o amencito. Entonces, mire esto. Vamos a ver la cita bíblica. En Juan capítulo 18, vamos a leer varios versículos. Lo puede ver ahí en la pantalla o en su Biblia o en su aplicación de teléfono. Vamos a leer esos dos versículos de Juan 18. Dice, Simón Pedro y otro discípulo dijeron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote. Siguieron a Jesús. Simón Pedro y otro discípulo siguieron a Jesús. Ese otro discípulo conocía al sumo sacerdote. Así que le permitieron entrar con Jesús al patio del sumo sacerdote. Pedro tuvo que quedarse afuera junto a la puerta. Entonces el discípulo que conocía al sumo sacerdote, y este es Juan, habló con la mujer que cuidaba la puerta y ella dejó entrar a Pedro. La mujer le preguntó a Pedro, ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? No, le contestó Pedro, no lo soy. Como hacía frío, los sirvientes de la casa y los guardias habían hecho una fogata con carbón. Estaban allí de pie junto al fuego calentándose y Pedro estaba con ellos calentándose. Mientras tanto, como Simón Pedro seguía de pie junto a la fogata calentándose, vinieron a preguntarle, ¿no eres tú también uno de los discípulos? No lo soy, negó Pedro. Pero uno de los esclavos del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja, preguntó, ¿no te vi en el huerto del olivo con Jesús? Una vez más, Pedro lo negó y enseguida cantó el gallo. Ahora, usted y yo tenemos que llegar a la siguiente conclusión cuando vemos, ¿verdad?, esta experiencia de Pedro de negar a Cristo en 3 ocasiones. Ese fue el peor momento de la vida de Pedro. De acuerdo a la historia de la iglesia, Pedro murió crucificado. Y creo que morir crucificado, torturado de la forma en que él murió, es una experiencia bien difícil, ¿verdad que sí? Es una experiencia muy dura. Nadie quiere morir de esa forma. Sin embargo, la muerte de Pedro y la forma en cómo murió no fue el peor momento de la vida de Pedro. El peor momento de la vida de Pedro es esos versículos de Juan capítulo 18 que estamos leyendo. La experiencia de haber negado a Cristo. ¿Por qué razón? Luego de él negar a Cristo y cómo él se sintió, que dice la Escritura que amargamente lloró. Esa experiencia de error, esa experiencia de fracaso, Pedro no sabía, no pensaba, no se imaginaba, no tenía ni la más remota idea en cómo él iba a salir de ese problema tan difícil y de esa experiencia tan dolorosa que estaba él viviendo. Eso fue el peor momento de la vida de Pedro sin saber cuál iba a ser el fin o el resultado de ese momento. Algunos de nosotros hemos tenido experiencias que nos han marcado. Experiencias de error, experiencias de fracaso. Y cuando estamos en esos momentos, ¿verdad que a veces usted ha sentido o ha pensado cómo yo voy a salir de esto? ¿Sí o no? ¿Cómo voy a salir de esto? Ese era Pedro, así se sentía Pedro. Fue el momento más difícil y él no sabía cómo él iba a salir de esa experiencia frustrante. ¿Y cómo sabemos que es frustrante? Porque dice claramente la Escritura, lloró amargamente. Ese llanto de Pedro duró días, semanas, o 3 días, o 4 días, o 5 días, hasta que tuvo la experiencia que ya en breve vamos a leer. Entonces, vamos a entender a Pedro. Porque vamos a poner a Pedro en una posición de que hay que entender al muchacho o el caballero. Vamos a entender. ¿Por qué Pedro negó a Cristo? Porque era su vida o morir.
si yo digo que soy de Él, voy a morir. Entonces él dice, o la muerte, o por lo menos oportunidad de vida. ¿Qué escogió él? Oportunidad de vida. Autoprotegerse es una reacción normal. Inclusive la gente que no enfrenta o no se apodera del error o del fracaso, ¿sabe por qué lo hace? Se está autoprotegiendo. Muchas personas tienden a esconderse o a huir, como dice el proverbio, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y emocionalmente uno se está autoprotegiendo así. Por eso es difícil en el momento de la mentira uno aceptar que cometió ¿qué? El error. Porque se está autoprotegiendo, emocionalmente está autoprotegiéndose. Por eso fue que el presidente de los Estados Unidos en la década del 90, Bill Clinton, cuando fue cuestionado si tuvo una relación extramarital con Mónica Lewinsky, él dijo y categóricamente le dijo a la prensa señalando, escuchen bien y sépanlo de una vez y por todas, nunca he estado con esa mujer. Porque se estaba autoprotegiendo. ¿Qué él estaba protegiendo? Su imagen, su estado emocional. Mientras la gente no lo sepa, puedo seguir siendo, ¿verdad?, una persona de mucha influencia a nivel nacional. Entonces, en ese sentido, escucha bien, en ese sentido, cuando la persona se autoprotege, es una reacción normal, pues entonces vamos a entenderlo. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Entonces, y razón número 3, Pedro no estaba en su ambiente. Pedro no estaba en su ambiente, él estaba en el patio del palacio en donde iban a juzgar y posiblemente condenar a Cristo. Él no estaba en su ambiente. Entonces, cuando yo miro esas 3 razones, ¿verdad?, y entender a Pedro por qué razón él negó a Cristo, yo me puedo dar cuenta que nosotros no somos muy diferentes a Pedro. Póngase usted en la posición de Pedro. Póngase en la posición de Pedro. Si usted en los 35 años que tiene, 37 años que tiene, 45 años que tiene, 25 años que tiene, 18 años que tiene, si usted en algún momento dado de su vida usted ha dicho una mentira, usted es capaz de negar a Cristo en una situación como Pedro. Por eso te estoy diciendo, vamos a entender a Pedro. Porque tal vez en otro lugar, cuando la gente, ¿verdad?, habla de Pedro en esta experiencia, dice, es que no oró, es que no era una persona con mucho temor, es que le faltó la fe, y pobre Pedro, no le dan una oportunidad de respirar. Entonces, yo entiendo a Pedro, posiblemente les digo, si yo hubiese estado en una situación igual a la de Pedro, soy capaz de haber negado a Cristo. ¿Por qué? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hay que estar en los pantalones de Pedro para entender eso. Entonces, no somos muy diferentes a Pedro, cedemos, nos da temor, e inclusive escondemos nuestra relación con Cristo. Escucha bien, escondemos nuestra relación con Cristo cuando no estamos en nuestro ambiente. Es fácil ser cristiano, ¿verdad?, de la cabeza a los pies, diría una canción allá en mi tierra natal, aunque usa otro término, ¿verdad? Pero de la cabeza a los pies es bien fácil ser cristiano en la iglesia. Y todo lo que envuelve ser cristiano dentro de la iglesia, ser ese mismo cristiano en el ambiente de trabajo. Porque en el ambiente de trabajo, entonces, tenemos la opción de ojo por ojo, diente por diente, o amar a vuestros enemigos, orar por los que os maldicen y os ultrajan. ¿Están conmigo? Feliz 2015. Escondemos nuestra relación con Cristo. Decir en un ambiente que no es cristiano, decir yo soy cristiano, escucha, es bien difícil.
Bien difícil. Si yo he estado ahí. Inclusive es más fácil ir de paseo un domingo en la iglesia con familiares que no son creyentes que traerlos a ellos a la iglesia. Oh. Cierto, es más fácil, vámonos a pasear. Y tal vez nosotros orando por nuestros familiares que no conocen a Cristo y tenemos la oportunidad de que se plante en ellos la semilla de la palabra, pero nosotros, como es más fácil ir de paseo, preferimos ir de paseo que traerlos a la iglesia. ¿Por qué fracasamos en la fe? Porque no nos conocemos a nosotros mismos. Mire esto. Conocerse a uno mismo, pensar en uno mismo, es algo que no hacemos diariamente. Usted no se levantó hoy por la mañana tomándose un tiempo para pensar en usted. ¿Quién es usted? ¿Qué lo define? ¿Por qué hablo así? ¿Por qué miro así? No sé. ¿Quién se levantó esta mañana pensando en él mismo de esa forma? Levante su mano. ¿Ahí? Por eso es que no nos conocemos a nosotros mismos. Usted tiene una idea de quién es usted. Yo tengo una idea de quién yo soy, pero yo les digo, yo no me conozco a mí mismo. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿sabes qué? Me vas a negar 3 veces antes de que el gallo cante. Tú vas a negarme 3 veces. ¿Qué dijo Pedro? Juró que no, y si tengo que ir a la cruz contigo, si tengo que morir, pues voy a morir. ¿Por qué él dijo eso? Porque él no se conocía a él mismo. Y ¿saben qué? Cuando Pedro le habló a Jesús de esa forma, él estaba diciendo, yo soy capaz de morir por ti, contigo también si tengo que morir. Él no le estaba diciendo simplemente por decirlo, o como dirían, ¿verdad? En mi país dirían puchipluma, eso es una palabra puchipluma. Puchipluma nomás, eso eres tú, puchipluma nomás. O sea, cuando él lo dijo, él estaba hablando con veracidad, él decía, yo voy a hacer esto si tengo que hacerlo. Pero el problema es, Pedro, es que tú no te conoces a ti mismo. A tal nivel que vas a ser capaz, escucha bien, vas a ser capaz de maldecir mi nombre, de que me conoces. Maldecir mi nombre. ¿Saben cuando Pedro maldijo el nombre de Cristo? O sea, que conocía, maldijo, dice una versión. Maldijo que lo conocía. Pedro lo que está diciendo es lo siguiente, yo soy igual que ustedes. Con la gente, ¿verdad? Que en ese ambiente de juzgar a Cristo, cuando Pedro maldice que conoce a Cristo, Pedro lo que está diciendo, yo soy igual que ustedes. Como ustedes sienten y como ustedes hablan, es verdad, ese hombre fue falso. ¿Están conmigo, amados? Amén. Entonces, porque no nos conocemos a nosotros mismos, erramos, fracasamos. Y desde luego falta de espiritualidad y también arrogancia, porque en Pedro vemos que arrogancia. No, yo no lo voy a hacer. Juró que no lo iba a hacer. Arrogancia. Entonces, pero hay que entender a Pedro. ¿Ok? Porque era su vida o morir. Y autoprotegerse es una reacción normal. Pregúnteselo a los psicólogos. Y no estaba en su ambiente. Ahora, según entendemos a Pedro, yo también quiero juzgar a Pedro. ¿Por qué razón? Ya lo hemos mencionado. Cristo le dijo lo que iba a pasar. Cristo le dijo que orara para que no entrara, ahí está, eso, ¿verdad? Está escrito mal, entrara en tentación. Y Pedro juró que no iba a negar o abandonar a Cristo. Yo puedo juzgar a Pedro porque Jesús le dijo, esto va a ocurrir. Yo puedo juzgar a Pedro porque Jesús le dijo, ora para que no entres en tentación. Yo puedo juzgar a Pedro porque él dijo, ¿verdad? De esa forma que él no iba a abandonar a Cristo. Yo puedo juzgar a Pedro. Ahora, miren lo importante de esto, amados. Escuche bien. Delante de nuestros errores o delante de nuestros fracasos, usted va a tener 2 tipos de personas. Van a ver a su lado 2 tipos de personas. Delante del error, delante del fracaso, vas a tener 2 tipos de personas. ¿Sabes qué? Vas a tener la gente que te entiende
Vas a tener la gente que te juzga. Cuando usted comete un error, cuando yo cometo un error, cuando usted fracasa en una área, cuando yo fracaso en una área, vamos a tener dos tipos de personas. Gente que te va a entender y te va a pasar la mano. Y también gente que te va a juzgar. La gente que te va a entender es la gente que no ayuda tu vida a que te superes del error. Por eso es que cuando las madres, ¿verdad?, que tienen hijos varones y el hijo varón ya casado en su casita con su esposita, viene la yerna y le dice 40.398 cosas que su hijo necesita mejorar, esa madre ve a su hijo que con los ojos del alma lo ve perfecto. Y la yerna lo que está buscando es que ella hable con él y sea una influencia en él para ver si él mejora en algo. ¿Y qué hace la suegra? La suegra entonces empieza a decir, no, es que hay que entender al nene. Es que todavía tú no le conoces sus gustos como yo le conozco los gustos, porque yo soy su madre. Por eso es que el varón casado, en muchos casos, está buscando en la esposa la madre que siempre le planchó, le fregó, le cocinó, le puso la comida en la boquita y después que se la puso le movió la quijá. Es más, hace, no sé, 4 años atrás salió un reportaje en internet hablando sobre el machismo, y no estaba hablando del machismo culpando al machista, sino que el artículo estaba diciendo que las madres de los machistas son las culpables del machismo de los muchachos. Entonces, por eso estoy diciendo, cuando usted comete un error, cuando yo cometo un error, cuando usted fracasa en una área, cuando yo fracaso en una área, van a haber dos tipos de personas en nuestra vida. Alguien que te va a entender y te va a suavizar el error para que tú te sientas bien, y alguien que te va a juzgar. Y ahí es donde la yegua tumba a Genaro. Porque ¿qué ocurre? Los que te juzgan no dan oportunidad a que tú te superes. El que te pasa la mano, el que te entiende, no te ayuda a superarte. Porque mientras tú no realices o tú adueñes del error o tú adueñes del fracaso, el renuevo no va a poder tomar lugar en tu vida. La restauración no puede tomar lugar en tu vida. Pero por otro lado, el que te juzga duramente. Prácticamente no dándote una oportunidad para el renuevo, para la restauración, para comenzar de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos si esa es la realidad? Entonces, hay que hacer algo muy importante. Tenemos que mirar el acercamiento de Cristo a ese problema de error. ¿Cómo si yo, cuando me acerco a alguien que ha errado, soy capaz de suavizar la cosa o entender al muchacho o a la muchacha? O por otro lado, soy capaz de en el error juzgar a la persona, marginar a la persona, no darle oportunidad de renovarse o restaurarse. Si humanamente lo hacemos de esa forma, ¿cómo lo hace Cristo? ¿Cómo lo hace Cristo hoy día en tu vida enfrentando, ¿verdad?, un nuevo año? ¿Cómo lo hace Cristo en mi vida hoy día enfrentando un nuevo año? ¿Cómo lo ha hecho Cristo a través de la historia? ¿Cómo lo hizo Cristo con Pedro? El acercamiento de Cristo, ¿saben qué? Es dual. Diga conmigo, dual. Cristo te entiende. Cristo te juzga. Las dos cosas. ¿Cómo es eso? Bueno, cuando usted lee el Salmo 103, específicamente en el versículo, creo que es el 14, que está hablando sobre los errores del humano, en el versículo 14 dice, Él sabe y se acuerda que somos polvo. Por eso fue que en la cruz Él dijo, perdónales. Él entiende
No saben lo que hace. Padre, mira lo que están haciendo conmigo, con tu hijo. Pero ¿sabes qué? Perdónales, porque ellos no se conocen a ellos mismos. Perdónales porque no saben lo que hacen. Cuando yo erro, Él me entiende. Porque Él sabe que soy polvo, porque Él sabe que tengo una naturaleza que la Biblia la describe como una naturaleza miserable. Y Él sabe, este Irán, este muchacho necesita restauración, necesita comenzar de nuevo, necesita ser renovado en el 2015 en esta área de su vida. Voy a derramar mi gracia sobre él, voy a derramar mi amor sobre él, voy a hablarle para que él se dé cuenta que mientras otras personas juzgan en donde no dan oportunidad, yo doy oportunidad para que te levantes. Amén. No nos dice la palabra que si el justo cae, ¿cuántas veces? 7 veces con todo Jehová, ¿qué? Lo levantará. Pero al mismo tiempo, según él me entiende, también me juzga. Por eso es que en el libro de Apocalipsis, cuando usted ve la manifestación gloriosa de Cristo en todo su esplendor, dice la Escritura que Él juzgará las naciones con vara de hierro. Y de su boca sale una que espada aguda. La palabra de Cristo, la palabra de Dios, me confronta con mi error, me confronta con mi fracaso. ¿Y por qué lo hace? ¿Para marginarme? No. ¿Por qué lo hace? ¿Para echarme a un lado y yo no sentir oportunidad de restauración? No. ¿Sabe por qué me confronta? Porque lo que está buscando es el arrepentimiento mío. Porque cuando yo me arrepiento, le doy oportunidad al Espíritu de Dios a que tome lugar en mi vida y comience a sanar, comience a levantarme, comience a renovarme. Para que mi comienzo sea que un nuevo comienzo. De un aplauso de gozo, si usted lo cree. Entonces el acercamiento de Cristo es dual. ¿Por qué? Porque Él tiene una meta. Mire esto. La meta de Cristo es renovarte, ¿para qué? ¡Ja! Aunque le he negado la meta de Cristo en mi nuevo comienzo, en mi renovación, en mi restauración, la meta de Cristo es esa misma, renovarme, restaurarme, porque Él quiere ¿qué? Usarme. Óyelo. Él quiere usar tu vida. Él quiere usar mi vida. Usted tal vez no lo cree y no lo siente. Pedro no lo sentía. Y mencioné que el momento más difícil y más doloroso y más miserable de la vida de Pedro fue cuando él negó a Cristo. Y si yo le hubiese dicho a Pedro, siendo de los 12, ¿verdad? O de los 11, porque Judas se ahorcó. Si yo le hubiese dicho a Pedro, Pedro, sabes que la meta de Cristo es renovarte, en ese error, en ese fracaso, la meta de Cristo es renovarte porque Él quiere usarte, Pedro no me iba a creer. Porque ¿quién cree palabra de verdad y palabra de Dios cuando el enfoque está en el daño, en el error, en el fracaso que ha vivido? No es fácil cuando uno le habla a alguien, ya sea a través de una predicación, ya sea a través de un consejo, ya sea a través de una sesión de consejería. No, es bien difícil que alguien crea una buena palabra, una palabra de ánimo, una palabra positiva y de entusiasmo y de esperanza en el error. Es bien difícil que la persona adopte esa verdad porque todo el enfoque está en el dolor que está viviendo. Pero yo quiero que tú salgas de este lugar entendiendo esto, amado. Tal vez tu error fue pequeño, tal vez tu error fue grande, tal vez tu fracaso ha sido en una diminuta área o tal vez en una área muy grande. Yo quiero que tú salgas de aquí, que cuando hablamos de esperanza, de renovación, de renuevo en el 2015, yo quiero que tú entiendas que Cristo quiere renovarte porque Él desea usar tu vida. Esa es la meta de Cristo. ¿Cuán grande ha sido el error? ¿Cuán grande ha sido el fallo? ¿Cuán grande ha sido el fracaso? Puede haber sido tan grande como haber negado a Cristo. Y Cristo sabe que te entiende. Y en su palabra de verdad te confronta. Porque Él lo que quiere es que tú abras tu corazón. Y le
le des la oportunidad al renuevo, a la frescura del Espíritu de Dios en tu vida, en mi vida, para tener un 2015 mejor de lo que fue que el 2014. Por eso es que decimos constantemente, se pone mejor. ¿Por qué? Por la meta de Cristo. Amén. ¿Están conmigo? Ya nos vamos en breve a comer donas, tranquilo. Cuando erramos o fracasamos, la gente nos descualifica, pero Cristo nos cualifica. Como hemos mencionado y hemos aprendido, Él no llama al capacitado, sino que capacita ¿a quién? Al llamado. Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 7, en el versículo 25, bueno, el versículo, en la primera parte del versículo del 24, él dice una vez más, miserable de mí. Y en el versículo 25 él dice, gracias doy a Dios por Cristo. Porque en Cristo, dice una versión, porque en Cristo, de lo miserable que soy, en Cristo tengo la respuesta, porque la meta de Cristo es renovarme para usarme. Amén. Yes. ¿Están conmigo? Entonces, mírenlo aquí, rapidito. Miren el reencuentro. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Ahora, miren, cuando usted estudia el griego en cómo Cristo le habló versus el griego a cómo Pedro le respondió, hay una gran diferencia. No es lo mismo decir yo te amo, decir que yo te quiero. Si mi esposa me pregunta, ¿me amas? Y yo le digo, ¿te quiero? Hay una gran diferencia, ¿verdad que sí? No, a quien tú quieres es a mi mamá, pero a mí tú me amas. ¿Vio la diferencia? ¿Cómo Jesús le dice, Pedro? Y ahí hay otra predicación, pero no vamos a entrar en eso. Entonces luego que le dijo, Señor, tú sabes que te quiero, entonces alimenta a mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida mis ovejas, dijo Pedro. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero, y aquí ya hay una gran diferencia en ese quiero, se refiere a amor, como lo dice la Reina Valera. Entonces, Jesús dijo, entonces, alimenta mis corderos. Y aquí le dice, te digo la verdad, cuando eras joven, podías hacer lo que querías. ¿Cómo lo diríamos en buen latinoamericano? En un momento dado, tú hacías lo que te daba la gana. Te vestías a ti mismo, ibas a donde querías ir. Sin embargo, cuando seas ya adulto o mayor, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevarán a donde no quieras ir. Jesús dijo esto para darle a conocer el tipo de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Entonces Jesús le dijo, sígueme. Mire, amado, ya nos vamos. Vamos a estar en la posición de pies. Terminamos aquí en 5 minutos. ¿Aprendió algo? Esperanza de ser renovado. Mira al que está a tu lado y dile, ser renovado es una necesidad. Pero díselo. Ser renovado es una necesidad. Ten esa esperanza. Ten esa esperanza. Mire esto. Cuando Jesús se le acerca a Pedro, en ese reencuentro, bueno, inclusive el libro de Lucas dice que Pedro volvió a lo mismo que hacía antes. Fracasé. Erré. Lo negué. Pues voy a volver a lo que hacía antes. Ya no tengo oportunidad de ser un discípulo. No tengo oportunidad de ser un discípulo. No tengo oportunidad de salvación, de restauración, de ser levantado. Entonces Pedro volvió a lo mismo. Entonces una mañana estaban pescando.
Es el libro de Lucas, estaban pescando. Y Jesús entonces aparece caminando por la playa. Y él sabía que los que estaban pescando era su grupo de discípulos y le dice, hijitos, ¿no tienen algo de qué comer? Por eso cuando leímos al principio decía desayuno, temprano en la mañana. Él le dice, ¿no tienen algo de qué comer? Entonces les responden a ellos, ellos les responden a Jesús, no hemos pescado nada. Entonces Jesús le dice, tiren la red nuevamente. Y cuando tiraron la red nuevamente, volvieron a pescar o a recoger, dice, una vez más, gran cantidad de peces. Cuando ellos vieron ese milagro, les dio un flashback. Esta experiencia la hemos vivido anteriormente. De no haber pescado nada y que alguien nos dice que tiremos las redes y luego de tirarlas nuevamente, por lo que él dijo, recoger gran cantidad de peces. Esto lo hemos vivido anteriormente y alguien le dice a Pedro, fue Juan, le dice, es el maestro. Dice la Biblia que Pedro, prácticamente desnudo, se tiró al mar y fue a donde Jesús. Entonces, cuando Jesús comienza a hablarle, Jesús no recrimina el error de Pedro. No le mencionó lo que Pedro dijo, no se lo mencionó. No le mencionó el error. Que cuando el maestro comienza a tomar control de nuestra vida para renovarnos, restaurarnos, y por eso yo te digo, hay que tener esa esperanza de la renovación, del nuevo comienzo, del aprender de los errores y de los fracasos. Porque seamos claros, y algo que verdad, nosotros decimos aquí en la iglesia, Cristo vive, con mucha claridad y transparencia. Aquí nadie es perfecto. Yo no soy perfecto. Tal vez usted ve cuando ve al pastor Tony ministrando, orando, predicando con pasión, con ahínco, con entusiasmo. Usted está viendo un hombre que comete errores. Cuando usted ve a Irán en la misma forma, ¿verdad? Con pasión, con entusiasmo, con ahínco, hablando, enseñando, ministrando la palabra de Dios. Es aquí un hombre pecador, es aquí un hombre que comete errores, es aquí un hombre que fracasa en áreas de su vida. Pero algo que he aprendido y mirándolo, ¿verdad?, en esta historia de Pedro es que cada día la meta de Cristo con mi vida es renovarme porque Él quiere usarme. Y ahí lo que yo hago es comienzo a depender de Él, a humillarme a Él. No busco justificar mi error. Por el contrario, constantemente le confieso, como dice el Salmo 32 y también el Salmo 51, hablando sobre la importancia de la confesión. Le confieso. Entonces, cuando Él se acerca a mí, no se acerca con el dedo para juzgarme. Otros seres humanos van a hacer eso. Otras personas, ¿verdad?, podemos decir súper espirituales o legalistas, pues van a hacer eso. Pero aparte de eso, tú vas a encontrarte a un Cristo que Él te entiende, porque Él sabe que usted y yo somos polvo, como dije, ¿verdad? Menciona el Salmo 103. Se acuerda que somos barro, que somos polvo. Entonces su acercamiento no es señalando. Obviamente me invita y me llama con esa dulzura que lo caracteriza a Él, me llama a darle el corazón, a rendirme a Él. Por eso le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Porque lo que Él está buscando en ese momento es, yo quiero ese corazón rendido. Porque ahí hay renovación para yo poderte usar. Por eso Jesús le dice, apacienta, pastorea, porque quiero usarte. En esa renovación quiero usarte. Y fíjense qué interesante, ¿cuántas veces lo negó Pedro?
¿Cuántas veces Jesús le preguntó, ¿me amas? 3 veces. Entonces, cuando amas a Cristo, Él renueva tu vida. Cuando amas a Cristo, Él trae renovación, trae restauración, trae renuevo a tu vida. Porque cuando tú le amas, Él reina en tu vida. Entonces aquí yo te digo, amado, ama a Jesús. Ama a Jesús. En el 2015, ama a Jesús. Y deja que Él se enseñoree de tu vida. Tal vez aquí hay alguien que necesita escuchar esta palabra. Y hoy, pues, el Señor te invita a que le ames. Que le ames. Y tal vez tú te sientes no cualificado, claro, es bueno que te sientas de esa forma. Porque si no te sientes de esa forma, entonces viene la arrogancia, viene el orgullo. Y si te sientes de esa forma es algo bueno porque es parte de la convicción que da el Espíritu Santo de Dios para esa entrega, ese amor, ese arrepentimiento. Y una vez más, escúchalo bien. Escúchalo bien. No te descualifiques del amor de Dios, de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios. Si no te sientes digno, está bien que no te sientas digno, pero la palabra de Dios, el llamado de Dios es mucho más glorioso, más amplio, más grande, más poderoso que cómo yo me siento. Porque la verdad es mejor que los sentimientos. La verdad es mejor que los sentimientos. ¿Y cuál es la verdad de Cristo dentro de mi error, dentro de mi fracaso? ¿Cuál es la verdad de Cristo? Que yo te amo, quiero renovarte para usarte. Esa es la verdad de Cristo. Entonces, ¿a qué yo le voy a hacer caso? ¿A la verdad de Cristo o al sentimiento? A la verdad de Cristo. Entonces, ama a Jesús y deja que Él se enseñoree de tu vida. ¿Y cuál es el resultado de eso? Tu pasado es perdonado y tu futuro es ampliamente cambiado. ¿Cómo lo vemos en la historia de Pedro? Amén, delo con ánimo. Delo con gozo. Porque tu pasado es perdonado, tu error es perdonado, tu fracaso es perdonado para un futuro radiante y cambiado. ¿Cómo lo vemos en Pedro? Pedro fue ha sido uno de los líderes más espirituales y más influyentes en toda la historia de la iglesia. El que negó a Cristo. Y en la Biblia hay 2 libros o 2 cartas de Pedro. En la Biblia, el que negó a Cristo. Miren lo que es la gracia de Dios. ¿Cómo no aprovechar esta gracia hermosa, amados? El hermano en un momento dado compartiendo me dijo lo siguiente: Abraham, David y Moisés los 3 tienen algo en común. Que ambos mataron personas. Mire lo que es la gracia de Dios. ¿Y qué decimos de David con relación a la obra de Dios? ¡Wow! De su descendencia, él se sentará, dice la Escritura, hablando de Cristo, se sentará que en el trono de ¿quién? De David. Amén. Amén. ¿Están conmigo? Entonces tu pasado es perdonado y tu futuro es radicalmente cambiado. Ya nos vamos. Todos aquí, y si usted no tiene su flor, pues que le entreguen una flor. ¿Qué quiere decir esto? Florecer. ¿Quién no tiene una flor? Levante su manita el que no tenga una flor. Por ahí creo que hay 500 flores porque compraron 750 flores, así que no se puede quedar ninguna en la base. Mire su flor, mire esa rosa hermosa. Qué linda. Y amados, escuche bien, esta es la palabra del Señor para nuestras vidas en el día de hoy.
La meta de Cristo es renovarte para usarte, para que tú florezcas en el 2015. Amén. ¿Cuántos desean florecer en el 2015? Amén. Levante su mano. Levántala, déjala así arribita. Florecer, florecer, florecer. Florecer, florecer. Amén. Hay que florecer. Amén. Y como hombre, como mujer, como padre, como madre, como hijo, como parte de la iglesia, florecer en el 2015 es una hermosa, linda, grata y maravillosa resolución que usted y yo podemos hoy escribir en nuestra página de Facebook. En el 2015, y se toma la foto ahí con la rosa en el 2000. Es más, un selfie, déjame tomarme un selfie yo ahora aquí. Déjame apagar este asunto aquí. En el altar. ¿Quién dijo que no? Hay gente que me puede entender tomándome el selfie y otros pues me van a juzgar, pero eso qué. Ahí está. Oh, yes, esa es buena. Oh, quiere salir. Selfie para aquí. Selfie para aquí. Ahí está. Véngase, pastor, véngase. Yes. Amén. Florecer. Ya nos vamos. Con la rosa. Yes. Parece que tengo que bajar un poquito para que... Oh. Ahí está. Florecer. Florecer. Nos vamos. ¿Aprendió algo? Dios le ha hablado. Dios me ha hablado. Mire esto. Ya nos vamos. Dice el Salmo 92:12. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. El justo florecerá. Y en ese concepto que es el justo, una persona justificada por la gracia y el amor de Dios. Ese es usted en Cristo, ese soy yo en Cristo. Amén. Así que vamos a florecer en el 2015 y que nuestra vida espiritual, nuestra vida de compromiso, nuestra vida de amar a Jesús y dejar que Él se enseñoree en nuestra vida sea una antorcha en este nuevo año. Amén. Amén, 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 amén. Delo con gozo. Amén. Vamos a orar. Ya nos vamos a orar. Y vamos a, ayúdame a orar y vamos a declarar esa palabra de florecer en el 2015. Recuerde, si usted necesita oración personal, estamos aquí para usted. No se vaya sin usted, ¿verdad? Recibir una administración personal si usted así lo quiere. Pero por otro lado entendemos que la palabra de Dios ha sido suficiente. Llévesela en su corazón, atesórela, recíbalo como lo que es palabra de Dios y que eso mismo florezcamos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tu meta es renovarnos para usarnos, como hiciste con Pedro. Lo renovaste, lo restauraste, lo transformaste y lo usaste. Por eso es que cuando Él predica en el libro de los Hechos, lo predica Cristo con denuedo. El que en un momento dado maldecía conocer a Cristo, ahora públicamente predica a Cristo. Gracias porque esa experiencia de Pedro es una experiencia que hoy ocurre, Señor, en este tiempo, con nosotros, con nuestras vidas. Hoy decimos que estamos aquí, Señor, no por nuestro esfuerzo, sino se debe a tu amor, a tu misericordia, a tu gracia y a la intención tuya de traer refrescura, Señor, en nuestras vidas. Padre, mira a cada persona aquí presente que ha sido ministrada, que ha recibido tu palabra. Señor, que tu palabra que hemos recibido sea vivificada en cada corazón, sea vivificada en cada vida.
y que sea una palabra, Señor, que produzca buen fruto en este año, Padre Celestial. Bendecimos, Señor, la familia, bendecimos la iglesia, el ministerio de Cristo vive en este nuevo año. Que sea un ministerio que florezca, Señor, con gloria, que sea un ministerio que dé esperanza en esta comunidad, que seamos, Señor, una iglesia que te ame a ti con todo el corazón y que ese amor lo comparta con otras personas en necesidad y que se cumpla tu propósito, Señor, en este ministerio. Y que esa palabra, Señor, de que el justo florece, sea una realidad en cada uno de nosotros. Vamos a florecer, Señor, como estas flores hermosas que tenemos hoy en nuestro cuerpo, en nuestra vestimenta, Padre, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús oramos creyendo. Y la iglesia contenta dice, amén, amén y amén. De un aplauso de gozo. Yes, 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 yes. Un abrazo a el que está a su lado y dile, vamos a renovarnos en este año. Amén.